de este tema de caracterización de las cuencas. En la clase anterior ya vimos el área, habíamos calculado el área, solo que la calculamos en hectáreas. Y aquí yo la requiero en kilómetros cuadrados para poder trabajar con las otras ecuaciones en unidades congruentes y poder cancelar, ¿no? Entonces, creo que nos había dado 10.000 hectáreas y pasando eso a kilómetros cuadrados es 102.72 kilómetros cuadrados. Entonces, se hace de la misma forma. Bueno, aquí está la cuenca que veníamos trabajando. Esta es la que hicimos inicialmente, que identificamos en el primer taller, pero nos interesa esta, la cuenca 2. Que es la que veníamos trabajando, ya teníamos la red de drenaje. Entonces, para calcular el área, pues podemos trabajarlo desde aquí. Desde la tabla de atributos tenemos una sola entidad, calculamos con la calculadora de campos el área, vamos a hacer un campo nuevo, y si quisiéramos, podríamos actualizar el existente que está aquí, ¿no? Entonces actualizaríamos aquí el área, pero vamos a calcularlo de nuevo. Entonces es un campo nuevo que se va a llamar área en kilómetros cuadrados. Recording in progress. Listo, entonces acá buscamos la geometría, buscamos el comando para área y vamos a dividirlo entre 1.000.000. Ahí está 1.000.000, que son los metros cuadrados que tiene un kilómetro cuadrado. Aceptamos y entonces aquí ya me aparece en el cuadro de atributos el área. Ah, bueno, miren que aquí la puse en números enteros, ¿no? No arreglé el número, entonces vamos a arreglarlo para ponerlo en decimales y que no me redondee tanto así, porque cambia bastante. Kilómetros cuadrados es bastante. Entonces, miren, aquí vamos a actualizar este campo. El campo de área en kilómetros cuadrados. Vamos a decirle, ya no me deja actualizar aquí. No, tenemos que hacer uno nuevo porque no me deja actualizar el número. Entonces, después lo borramos. O mejor dicho, borremos aquí esta columna de área. Este comando de aquí me sirve para borrar ese campo y voy a borrarlo desde acá. Área en kilómetros cuadrados. Aceptamos y ya quedó borrado, ¿cierto? Vamos nuevamente a la calculadora de campos, creamos un campo nuevo que se llame área en kilómetros cuadrados y aquí, que fue lo que no hice la vez pasada, escogemos número decimal, decimal doble. Oh, qué raro. Listo. Decimal doble, pero aquí me está haciendo algo muy extraño. Ah, no, es un campo virtual, ya. Número decimal real, la precisión vamos a ponerle 10. Perdón, 2 la precisión. Y el tamaño del campo de 10 casillas. ¿Ok? Vamos nuevamente entonces a calcular el área y lo dividimos entre 1.000.000. Y aceptamos. Listo, ahí ya me quedó entonces calculada el área de esa cuenca en kilómetros cuadrados es 102.72. ¿Ok? Entonces ya lo llevo yo a mi cuadrito, que aquí estaba, yo ya lo había corregido como 102.72. Eso ya lo habíamos hecho, entonces quedamos en ese punto. Ahorita al final vemos esta parte de tipo de suelo y el uso y la cobertura. Esto ya lo habíamos calculado, el orden de las corrientes, y ya habíamos visto la pendiente. Creo que ya lo habíamos hecho acá, era una pendiente un poco mayor. Ah, no, está bien, 5.98. Nuestra pendiente media del cauce principal. Longitud del cauce principal ya lo habíamos visto, también en kilómetros. El perímetro
No sé si lo calculamos, creo que sí. ¿Alguien me recuerda si calculamos el perímetro en la clase pasada? Vamos a hacerlo de nuevo si es que no lo hicimos. Entonces el perímetro es la línea divisoria, la longitud de la línea divisoria de la cuenca, es decir, la longitud de esta línea roja, ¿cierto? Como cualquier perímetro de una figura geométrica. Entonces, para calcularlo, vamos aquí a la calculadora de campos nuevamente. Vamos a crear un campo nuevo que se llame perímetro. En kilómetros. Es un número real. La precisión 3 y la longitud del número 10 estaría bien ahí. Y acá en geometría buscamos el comando para perímetro. Geometría, longitud. Aquí está, perímetro. Él lo va a calcular inicialmente en metros y nosotros lo queremos en kilómetros, o sea, lo dividimos entre 1000. Aceptamos. Y entonces aquí en la cuenca, en la tabla de atributos, ya me aparece una nueva columna donde me da el perímetro, que yo lo puedo copiar para pasarlo acá a mi tabla de atributos. No lo habíamos hecho, aquí está todavía el otro. No me lo está pegando, entonces lo vamos a escribir. El valor es 63.984. Kilómetros que tiene ese perímetro. Ok, vamos a grabar. Y conmutamos la edición, cerramos la edición de esa capa. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Es muy sencillo realmente, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos estos primeros datos. Tenemos el área, tenemos el orden de las corrientes, la pendiente, la longitud del cauce principal, que lo habíamos hecho creo en la clase anterior. Miremos si eso ya está. Vamos a la red de drenaje, y ya está, ¿no? Ya habíamos calculado la longitud en kilómetros. Correcto. Acabamos de calcular el perímetro y acá ya podemos empezar a calcular los factores de forma, ¿no? La morfología de la cuenca para determinar si es una cuenca alargada, achatada, oblonga, o qué tipo de cuenca es desde el punto de vista de la forma. Así mirándola como está allí, ¿qué tipo de forma le pondrían? Así, si yo les pregunto, sin ninguna ecuación ni ningún parámetro, desde el punto de vista óptico, ¿cómo es la cuenca? ¿Qué forma tiene? Diego Vallejo está. Martín Morales está. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Visualmente, ¿cómo te parece esa cuenca? ¿Qué forma tiene? Pues visualmente es alargada, no está muy redonda como yo la veo. Pues Ajá. de la parte izquierda sí estaría un poco, pero pues viéndola en general es más alargada. Sí, uno pensaría, ¿no? Que si la tomamos por el cauce, que es esta línea, el cauce principal, la veríamos como alargada, porque aquí tiene unos anchos, ¿cierto? Pero no parecerían tan grandes, digamos, con respecto a esta longitud. Entonces, uno a primera vista podría decir que es alargada, aunque aquí en la parte central, pues sí, si nosotros quitamos esta parte inicial, digamos, y la final, pues podríamos decir que es redondeada, ¿no? Entonces, como es difícil determinar esos parámetros, pues para eso están los factores estos empíricos que habíamos visto en las clases anteriores.
Entonces los vamos a calcular. Vamos a calcular primero el factor de forma, que es la longitud del cauce principal sobre la raíz cuadrada del área. Aquí yo ya lo tengo con una ecuación, ¿no? Entonces aquí está la longitud del cauce principal dividido entre el área que ya calculamos, la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces eso me da un valor de 1.93. Si ustedes se acuerdan de la clase anterior, dependiendo de ese valor, perdón, dependiendo de ese valor ya podíamos emitir algún concepto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos decía sobre el factor de forma? Sobre el factor de forma, que creo que era este, ¿sí? Aquí nos decía que son valores entre 1.3 a 4.6. Nos dio 1.9. Entonces me dice que valores bajos son anchas y valores altos son alargadas. Entonces ese 1.9 pues está como en medio, ¿no es cierto? No me da una muy buena definición, digamos, de si es ancha o es alargada. Entonces es un parámetro que no me dice mucho. Yo diría que en el medio podríamos decir, bueno, no es ni alargada ni es achatada, ¿no? Entonces, como intermedia, como oblonga, bueno, no sé. Entonces, este parámetro no me está diciendo gran cosa, porque nos dio un valor de 1.93, ahí como en el medio del rango. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el siguiente, que es el índice de Gravelius, que es 0.282 por el perímetro dividido entre la raíz del área. Y aquí ya está la ecuacioncita. 0.282 por el perímetro dividido entre la raíz del área. ¿Ok? Este índice pues asimila el área, la superficie de la cuenca a un círculo de igual perímetro, ¿no es cierto? Entonces me da 1.78. Si vamos a ver entonces ese índice, que es este de aquí, y comparamos los valores, me da un valor mayor de 1.5. Entonces ya este índice me dice que es una forma oval oblonga, es decir, como ovalada pero alargada. Oblongo ya les había dicho es más largo que ancho, o rectangular oblonga, ¿no? Entonces ese podía ser una de las definiciones, oval oblonga o rectangular oblonga. Y ahí la vamos y la vemos. Entonces como rectangular no parecería, ¿no es cierto? Tiene más la forma ovalada. Y es oblonga porque es más larga que ancha. ¿Ok? Entonces ya podemos emitir ese primer concepto. Entonces, de acuerdo con el índice de Gravelius, podemos decir que es una forma, este era lo del anterior, oval oblonga. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el que calla otorga, dicen por ahí, ¿no? Entonces vamos a avanzar. Entonces ya tenemos un parámetro que me da una mejor caracterización de la forma de la cuenca. Veamos los demás. El factor de forma por geometría, que es KF, me dice que es el área dividida entre la longitud del cauce principal al cuadrado. Y aquí está. El área dividida entre la longitud del cauce principal al cuadrado y me da 0,27. Veamos nuestra referencia, que es esta de aquí, y me dice que valores menores que 1, nos dio 0,27, determina una cuenca con forma alargada, con baja susceptibilidad a avenidas, ¿no es cierto? Entonces, no es igual a 1, no es mayor que 1, este es el concepto que deberíamos tomar de acuerdo con este coeficiente. Que habíamos dicho anteriormente de la otra, tiende a ser alargada, baja susceptibilidad a tener avenidas, medio el mismo concepto. ¿Ok? Bueno, está el factor de forma. Luego tenemos el índice de alargamiento. Para el índice de alargamiento tomamos dos valores, que son la longitud
sobre el ancho. Esta longitud a veces se toma como la longitud de la cuenca. En algún texto yo tenía esto, la longitud de la cuenca, es decir, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Otros textos toman como la longitud máxima, es decir, la longitud del cauce principal, ¿no? Que es más, digamos, más pertinente. Y el ancho máximo, dividido entre el ancho máximo, o en otros textos se toma anchos promedios, ¿no? Entonces se va tomando anchos aquí y se toma el ancho promedio. Nosotros lo vamos a calcular con la longitud máxima y el ancho máximo. Miren aquí, si yo mido la longitud, voy a medirlo en kilómetros, digamos, la longitud solo de la cuenca, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, que podría ser por acá, me da una longitud de 17.95 kilómetros. Aquí está en el cuadrito de la izquierda superior. No, este es el valor. Mírenlo, aquí ya lo marcó, 17.93. ¿Listo? Pero si tomamos la longitud del cauce principal, ya la habíamos calculado, perdón, este no es la longitud del cauce principal es 19.52. Miramos que la longitud del cauce es mayor que la línea recta que yo podía trazar a lo largo de toda la cuenca. ¿Ok? Entonces vamos a tomar este valor como longitud máxima de la cuenca. Y lo vamos a llevar entonces a la tabla 19.52.9. 19.52.9, esa es mi longitud. Y voy a medir el ancho máximo, en este caso no el ancho medio, sino el ancho máximo. Máximo de la cuenca también en kilómetros. Entonces ahí nos valemos de esta misma herramienta de medición y miramos más o menos dónde puede ser el máximo, ¿no? Aquí yo tengo una saliente que puede determinarme el máximo. Esta medida la voy a hacer más o menos perpendicular al cauce, entonces yo tomaría de aquí hasta acá. Eso me dice que son 8.075 kilómetros. Tomémoslo de una vez aquí en kilómetros. Entonces aquí 8.04 kilómetros, ese sería un ancho, ¿cierto? Por acá también parece que fuese más ancha también, lo podemos medir y es 8.75, entonces este valor es como mayor, ¿no? 8.76. Entonces tomaríamos este como el máximo ancho de la cuenca, 8.76. $8.76. Y entonces ya me calcula el índice de alargamiento, aquí está la división, largo máximo entre ancho máximo y me da un valor de 2.23. Vamos a mirar nuestros conceptos. Índice de alargamiento. Cuando es mayor que 1 es una cuenca alargada, cuando es menor que 1 es una cuenca achatada. Entonces nuestro valor es mayor que 1, es una cuenca alargada, ¿no? Aquí ya está. Listo, entonces aquí ya podríamos hacer o dar una conclusión, ¿no? En general, se trata de una cuenca alargada diríamos que oval alargada. Con baja susceptibilidad a las inundaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
¿Nadie? ¿Todo el mundo está poniendo atención? Parece que no. Bueno, ok, entonces avanza. Nos quedan estas características que tienen que ver con las corrientes. Son dos características, la densidad del drenaje, que la calculamos con el número de corrientes dividido entre el área y con la longitud de las corrientes dividido entre el área. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar el número de corrientes. Ok, nos vamos a esta capa, que es la red de drenaje, y si vemos la tabla de atributos, aquí ya nos dice cuántas entidades hay, ¿no? Entonces dice que tengo un total de 32 entidades, o sea, son 32 corrientes lo que hay aquí, pero debemos estar seguros de que no hay corrientes que estén divididas, ¿no? Y pues tomar las corrientes que realmente son. Ese ejercicio ya creo que lo habíamos hecho, entonces vamos a revisar que no hayan corrientes divididas y que no hayan corrientes que son muy pequeñitas o algo así. Bueno, entonces miren, esta ya la tomamos, es como el cauce principal y está bien, está completa, digamos, no está dividida. Estas que son de orden 1, miren esta aquí, ya veo que está dividida, entonces debo unirla. Habilitamos edición y aquí unimos. ¿Listo? Vamos a combinar los atributos y aceptamos. Ahora ya debe estar una sola corriente, como lo ven ahí. Y así lo vamos a hacer con todas. Para tener el número exacto de corrientes, esta está bien. Esta también está dividida, entonces la unimos. Y combinamos sus atributos. Entonces ahí ya debió haber quedado unida. Correcto. Esa está dividida también. La unimos. Y ya me queda bien. La siguiente está correcta. Siguiente también. También. Estas ya están completas. Y de la otra vertiente, vamos a ir revisando que estén completas. Vamos a dejar esta pequeña, bueno, esta pequeñita borrémosla, muy pequeñita, la quitamos, esta dejémosla, está bien. Entonces miren, esta ya está completa, esta también y esta también. Revisamos esta, completa, completa, sí, completa, completa, listo, y esta. Entonces ahí ya tenemos todas nuestras corrientes unificadas, digamos, entonces ya podríamos, vamos a grabar y cerrar edición. Ya podemos contarlas con la tabla de atributos. Aquí está la red de drenaje, entonces nos quedan 28. 28 es el número de corrientes que tengo en total en esa cuenca. Entonces lo puedo poner ya acá como para cálculo de la densidad de drenaje, donde está el número de corrientes de 20. Número de corrientes 28. Y ya entonces puedo calcular la densidad de los cursos de agua. Entonces el número de corrientes dividido entre el área. Aquí está, miren, 28 dividido entre el área que la tengo yo acá, en la casilla de 5. ¿No? Entonces me da un valor de 0,27. Eso en cuanto a la densidad de las corrientes. ¿Qué nos decían los textos sobre la densidad de las corrientes?
Eso creo que lo teníamos arriba. Aquí está. Este valor es más bien, digamos, uno no podría decir es alto o bajo, sino que es un valor comparativo, ¿no? Lo podríamos comparar con otras cuencas y poder decir o dar un concepto ahí. No nos da, digamos, por sí solo mucha información. Nos dice qué tan disectada está la cuenca, qué tantas, o sea, si en esa área hay muchas o pocas corrientes. A nosotros nos acaba de dar un valor muy, muy bajito. Eso significa pues que tenemos pocas corrientes, ¿no? Y lo podemos ver ahí. Acuérdense que cuando calculamos esta red de drenaje, pues le pusimos un valor a la acumulación, por eso nos dio un bajo número de corrientes, ¿no? Si ponemos un valor mayor, pues nos dibuja, digamos, las corrientes muy chiquitas también, pero eso hay que verificarlo en campo. ¿Listo? Entonces, ese valor bajo nos dice que hay una baja densidad de corrientes en el área, o sea, hay pocas corrientes en esa área que es relativamente grande. Bueno, el siguiente factor es la longitud total de las corrientes dividido entre entre el área, ¿no? Entonces tenemos que calcular la longitud total de las corrientes y eso lo hacemos también acá en la tabla de atributos, hacemos la suma. Vamos a recalcular porque como borramos y juntamos unas corrientes, tenemos que recalcular esa longitud de las mismas, ¿no? Entonces vamos a actualizar el campo de longitud, que es este que está en kilómetros. Aquí está, dividido entre 1000 para que nos dé en kilómetros y ahí actualizamos todo. Entonces aquí ya queda actualizado. Aquí me dio un valor nulo, que sería un valor que ya no existe, una corriente que borré. ¿Sí? Debió haberla borrado de la tabla, pero no sé por qué la dejó ahí. Bueno, entonces abramos edición y borremos este valor que está nulo ahí. Me va a dar error. Grabamos y cerramos. Ya tenemos entonces calculada la longitud de las corrientes. Entonces, para saber cuál es la longitud total, puedo ir a vectorial y calcular unos parámetros estadísticos que el software lo hace automáticamente. Ya me olvidé por dónde es. Análisis. Aquí, estadísticas básicas de los campos, ¿no? Entonces nos vamos aquí, que me calcule en la red de drenaje el campo longitud en kilómetros y él me va a hacer una estadística de toda la información que yo tengo en ese campo. Y aquí me la da. Miren, entonces me da el valor máximo, 19.54, el valor medio de la longitud es 2.48, la mediana, 1.47, el mínimo es 0.0076, y la suma la tiene aquí, miren. La suma de todas las longitudes es 67.151. ¿Ok? Ese es el valor de la longitud de las corrientes, 67.151, que sería aquí. Profe, Y entonces, ahí ¿sí? no estaría mal porque le da un valor mínimo bien pequeño para una corriente. No, es la suma. 67 kilómetros, ¿te parece pequeño? No, 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 en la otra, en el análisis que dice valores mínimos. Ah, aquí el mínimo, Ajá, este. sí. Pues hay corrientes pequeñas, puede ser, ¿no? A ver, veamos, verifiquemos. 0.066. Cerremos aquí.
Veamos la tabla de atributos. Voy a cerrar este poco que habría aquí para no confundir. Listo. Estamos en la red de drenaje, abrimos la tabla de atributos y podemos organizar. Mira, aquí dándole un clic, organizamos. Es 0.66, una corriente. Y vamos a verla. Es esta de aquí. Y esa está por ahí en otro lado, parece. Está por fuera, ¿sí ves? Tiene razón, es un valor raro ahí. Es una que se me olvidó borrar cuando yo borré todas esas. ¿Se acuerdan? Cuando cogí la red de drenaje total, entonces me dio esta corriente aquí. Es una buena idea ir revisando, ¿no? Entonces esta no es una corriente del campo. Por el valor, como son kilómetros, pues podía ser, ¿no? Una chiquitica por acá. Veamos esas otras pequeñitas. Perdón. Veamos esta que quedó ahí, la 1. También es una que está por allá volando. Borrémosla. No me había percatado de eso. Que quedó aquí, esta también está pequeña. Pero esta sí ya hace parte del drenaje, ¿no? Y de ahí en adelante pues ya son notorias. Si tuviéramos una por acá que no es, pues ya la miraríamos, ¿no? Por el tamaño. Listo, entonces ahí volvemos y recalculamos porque teníamos esas dos corrientes que no hacen parte de la cuenca. Grabamos. Cerramos aquí. Cerramos y entonces calculamos nuevamente la parte estadística. Vectorial, nos vamos a análisis, estadísticas para campos, red de drenaje, la longitud en kilómetros y ejecutamos. Entonces acá ya me da el valor de la suma que es 66,937. 66,937. Ese es el valor. En kilómetros, la suma de las longitudes de las corrientes. ¿Ok? Entonces, miren, ya calculando la densidad del drenaje aquí, me da esta longitud dividida entre el área, me da un valor de 0,65. ¿Listo? Vemos acá, es un valor bajito, este valor. Digamos que tenemos pocas corrientes y eso nos determinaría qué tan rápido llega el agua hasta el punto de interés, hasta la desembocadura de la cuenca. Como tiene pocas corrientes, pues podemos reafirmar lo que dijimos inicialmente por la forma que es una cuenca con baja susceptibilidad a las inundaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Aquí no sería moderada, sino baja, ¿no? Una baja densidad. Aquí hay alguna conclusión, esta era de la cuenca anterior, acá pues también tendríamos que hacer nuestra conclusión, ¿no? En la anterior, que era más alargada, nos dice la densidad de drenaje indica eficiencia del drenaje en la cuenca. Cuanto más eficiente sea el sistema de drenaje, es decir, cuanto mayor sea la densidad de drenaje de la cuenca, más rápido llegará el agua de escorrencia de la lluvia a la salida de la cuenca, generando hidrogramas con picos más grandes y en tiempo más temprano, ¿no? Esta era conclusión para la anterior cuenca. En esta deberíamos decir que la densidad de drenaje es baja, por lo tanto la corriente pues se va a demorar un poco más en llegar a la desembocadura
y tendremos baja susceptibilidad a las inundaciones. Esta era la anterior, miren, la anterior sí era mucho más alargada, y como ustedes pueden ver, tiene una densidad, una red de drenaje mayor que la que estamos viendo ahora. Ok, esta era la cuenca del taller del semestre pasado. Bien, ¿alguna pregunta? Listo, bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a la parte que nos quedaría faltando, que es el tipo de suelo y el uso de suelo que se le da a la cuenca. Con esto caracterizaríamos pues inicialmente nuestra cuenca. Hay otros parámetros que los van a consultar ustedes para la próxima clase, ¿ok? Bueno, nos queda entonces faltando el tipo de suelo, que era lo que discutíamos en la clase anterior, y yo les decía que cuando ya la cuenca está ordenada, pues están los PONCAS, que ya han hecho ese ejercicio de determinar el tipo de suelo. Algunos de los compañeros me decían, bueno, ¿cuál puede ser el tipo de suelo más común? Y yo les decía que no, pues no es tan fácil así, es muy irregular, entonces lo que se hace son unos mapas. Quiero que vean la forma de la cuenca que tengo yo aquí. No la tengo bien identificada porque pues esto es un ejercicio para mostrar cómo se hace, no la había identificado bien en la cuenca. Y es una cuenca, la cuenca del río Juanambú, y por la forma del drenaje, miren, es esta que ustedes tienen aquí, ¿no? Entonces, en este mapa de suelos, ustedes pueden ver ya los tipos de suelo. Aquí están determinados. Esos tipos de suelo se clasifican de acuerdo con varios aspectos. Entonces, para Colombia hay 8 tipos de suelos, desde la clase 1 hasta la clase 8. Ahí la pueden ver. Y se caracterizan pues con muchos factores, ¿no? Entonces, uno de ellos es el drenaje natural, si son suelos bien drenados o mal drenados. En esa cuenca que nosotros vimos que hay poco drenaje. En la del ejercicio, en la del semestre pasado había un drenaje mayor, entonces diríamos que el drenaje natural es bueno, que son suelos bien drenados. Otro parámetro es la inundabilidad, el encharcamiento, retención de humedad, la permeabilidad, el nivel de fertilidad, la aptitud del suelo, que es en últimas lo que nos interesa este dato, y el manejo, ya pues aquí hay una recomendación de manejo dependiendo de ese tipo de suelo, ¿no? Aquí hay otros, perdón, no había tomado la tabla desde el comienzo. El relieve, ¿no? Si son relieves planos, ondulados, montañosos. La pendiente, este es el parámetro, yo diría que el más importante, porque dependiendo de esa pendiente ya podemos ir descartando, sin necesidad de tener los otros parámetros, ya podemos ir descartando muchas actividades que se pueden desarrollar en esos tipos de suelo. Cuando son pendientes bajas, son suelos que son muy aptos para cultivos, pero en pendientes altas ya no. Entonces vamos a ver ahorita en el manejo, pues que no se permite, por ejemplo, en pendientes superiores al 45% tener cultivos, ¿no? Al 45 grados, es decir, 100%. Otro parámetro es la erosión, la profundidad efectiva, es decir, esta es la capa de suelo útil para agricultura. O sea, como le dicen los que hablan de suelos, el horizonte cero. Es la capa de materia orgánica bien superficial que tiene muchos nutrientes y que es buena pues para la agricultura, ¿no? Entonces, esa es la profundidad efectiva. Pedregosidad, si hay muchas o pocas rocas, pues también eso determina las aptitudes del suelo. Salinidad, esto se hace en ensayos de laboratorio para determinar esos parámetros. Y ya los que habíamos visto, ¿no? Drenaje natural, inundabilidad, encharcamiento, bueno, en fin. Y aquí entonces está la aptitud. Los suelos clase 1 admiten cualquier tipo de cultivos. Los clase 2 también, pero ya no es, el rango no es tan amplio.
amplio, ¿no? Entonces, suelos clase 1 y clase 2 podríamos tener cultivos y miren las pendientes, son pendientes muy bajitas, menores al 3% o del 3 al 12%. Hasta ahí yo podría tener cualquier tipo de cultivos y si son clase 2, pues si tienen alguna pendiente tenemos que tomar algunas medidas, ¿no? En los clase 3 se presenta una o varias limitaciones más altas que en la clase 2 para cualquier tipo de cultivos. O sea, ahí ya no se puede tomar, sembrar cualquier cosa, ¿no? Hay que tomar en cuenta la aptitud del suelo. Clase 4, los cultivos son muy restringidos. En clase 5 ya está limitado a pastos y bosques y vida silvestre. La clase 6 también, pastoreo en algunos casos. Potreros con un buen manejo para cuando se trata de potreros o cultivos. Hay que tomar muchas medidas para cultivar en estos suelos. Los clase 7 y clase 8 ya solamente para vegetación forestal. Aquí podrían tener cultivos pues de forestales, ¿no? Y los clase 8 solamente conservación. Un suelo clase 8 simplemente sirve para áreas de protección. Ahí no se puede desarrollar ni siquiera cultivos forestales. ¿No? Son suelos muy delicados que hay que cuidarlos de. Y ese cuidado se hace con estas restricciones como zonas de protección. Y aquí están los manejos, ¿no? En los clase 1, pues se puede emplear fertilizantes, abonos, hay que hacer rotación de cultivos. En los clase 2 hay que manejar drenajes, prevenir y controlar erosión. Son más exigentes los tipos de manejo que en el anterior. Acá en el clase 3 son muy rigurosos los manejos, hay que controlar la erosión con drenajes y hay que fertilizar. En el clase 4, pues también son las acciones de conservación son mucho más rigurosas, es más costoso, es más difícil. Los clases 5 ya tienen 6 y 7, pues muchísimas limitaciones. Entonces, de eso se trata, identificar el tipo de suelo de la cuenca, qué clase de suelo hay. Y entonces se hace pues con todos esos parámetros, como ya vimos, y obtenemos un mapa como esto, ¿no? Entonces, aquí en la cuenca que nos compete, estamos en este verdecito y estos verdecitos que serían clase 2, estos más claritos, clase 6, esta cuenca de aquí. Eso se puede hacer pues con el shape de suelos, ¿no? Veamos si yo creo que lo tengo acá. A ver si puedo abrir ese shape. Directorio, acá debo seleccionar Geodatabase, archivo de Geodatabase, y vamos a ver si me la proyecta. Lo malo es que yo tengo esto en otra proyección y no lo sé cambiar. A ver, creo que es esta. Aquí está, archivo clase de suelo. Añadimos la capa. Creo que no me la añadió. Está aquí, pero como está en otra proyección, me la puso en otro lado. Vamos a ver dónde la. Si ven que me la mandó al lado de acá porque está en otra proyección, ¿no? Acá estamos en 32,618 y esta debe estar en otro. Entonces aquí miren cómo está dividido los suelos. Vamos a ver la tabla de atributos de esta capa. Y aquí están, ¿no? Miren, aquí está la clase de suelos tipo 4, 1, bueno, en fin, 2. Y tienen, bueno, debe haber otra con más detalle, que es la de este mapa que nos están mostrando aquí. Estos valores de P y S son unos índices que me dice el tipo de restricción. Por ejemplo, este suelo es tipo 2, que es bueno para cultivos, pero tiene una P, significa que tiene una restricción por pendiente. Entonces hay que darle un manejo especial. Y la S es
restricción por, ya no me acuerdo. Restricción S. Limitaciones por suelo, por el tipo de suelo. Aquí están, ¿no? Esos símbolos que le ponen ahí al lado del número. P es restricciones por pendiente, E por erosión, H por humedad, S por tipo de suelo y C por clima. Entonces, esa nomenclatura pues la van poniendo aquí. Entonces, los suelos tipo 2, como el que vimos ahí, ese verdecito, tiene una restricción por pendiente y por tipo de suelo. Aquí le da a uno pues las indicaciones, ¿no? Son pendientes ligeramente inclinadas y saturación de aluminio entre 0 y 30%, ese es el S. Y luego acá hay otro número que ustedes ven aquí, que es el grupo de manejo. Grupo de manejo pues le dice a uno cómo debe manejar ese tipo de suelos. Aquí vemos que la mayoría son grupo de manejo 1, 1, 1, 1, 1. Y bueno, entonces en los PONCA ya tienen ustedes esa información. Si no existiera, pues debíamos hacer el estudio de suelos pertinente, que pues implica hacer una serie de levantamientos en campo, ensayos de laboratorio y demás, para obtener este mapita. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos nuestra cuenca identificada, debemos montarla sobre el mapa y decir, bueno, la cuenca tiene este tipo de suelos y dar las restricciones del caso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, entonces ustedes van a consultarme, por favor, y para su proyecto de su cuenca, este otro tipo de clasificaciones. La clasificación de las cuencas de acuerdo con el lugar donde desembocan y la clasificación por tamaño, estas dos tipos de clasificaciones. ¿Ok? Bueno, Sí, profe. profe. Ujú. Lo hacen por grupitos y me envían, ¿no? La próxima clase es una consulta muy breve, pues, ¿no? Me la suben a la plataforma. Por grupos, uno solo sube la clasificación. Listo, entonces, con eso terminamos este capítulo de cuencas. Recording stopped. Veamos de los cursos de agua, características físicas, la parte de ciclo hidrológico y concepto de balance hídrico. Entonces quedamos con estos dos temitas pendientes, que son cortos. Cuando volvamos terminamos con eso para iniciar con la parte de clima. ¿Ok? Listo, entonces mañana no tendríamos clase, tendrían que hacer esta consulta y subírmela en la plataforma. Y el jueves yo pedí el compensatorio por las votaciones, por el jurado de votación de la consulta del polo, entonces me dieron el jueves de compensatorio, así que no tendríamos clase. Y volveríamos pues en enero ya con estos dos últimos temas para terminar la parte de cuencas, ¿ok? No es posible que le entreguemos, pues, para enero. Pues, No, es no, que no, si esos son 2 renglones, 3 renglones como mucho, o sea, háganlo mañana y la suben, es muy cortico, es muy y corto, es o sea, específica, es ni media y es hoja. específica la cuenca No, no, que cada no, quien es va a ver. simplemente, no, es simplemente consultar de qué se trata esto. A ver, ya les voy a decir. En general. En general, sí. ¿Cuál es Mm. la
clasificación de las cuencas por el lugar donde desembocan y la clasificación de cuencas por tamaño. Entonces ahí las de tamaño son microcuencas, subcuencas, es eso. Es una cosa muy cortica, no se estresen por eso mañana en la hora de la clase o ahorita mismo, pues, falta una hora, reúnanse ahí, consultan y lo mandan de una vez. Ahorita voy a habilitar para que lo manden de una vez. Es muy cortico, eso no tiene nada de complicación. ¿Vale? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Entonces dejamos ahí que descanse. Vale, profe, Gracias, feliz profe. Navidad, feliz Año Está muy Nuevo, que bien. esté bien. Feliz